y yo sí sentía como la presencia de algo, como al final del cuarto, que algo estaba ahí de pie. Un momento a otro ya lo sentía cerca de mí, sobre mi cama, se sentía el peso de esa persona y no me dejaba como movilizarme. El señor que llegaba en las noches, mi prima decía que fumaba en el cuarto y encontraban las chingas de cigarro por la casa. Que ahí en las noches, cuando nosotros nos quedamos trabajando, no solamente yo lo he escuchado, sino también mis otros compañeros, estábamos trabajando y escuchamos perfectamente que la silla se reclina, que alguien llega, se sienta y se reclina, igual cuando se levanta de la silla, y pasa en constante movimiento y sabemos que no hay nadie. Posiblemente hay muchas almas que están ahí y necesitan mucha luz. Ghostcast, el podcast donde lo racional y paranormal convergen en nuestra realidad. Semana a semana, descifraremos los más escalofriantes secretos que nos acechan desde las sombras. Prepárate para abrir la puerta y acompañarnos a través de lo inexplicable. Así que ponte cómodo, apaga las luces y exploremos lo desconocido. Hola, buenas noches a todos aquellos que nos acompañan en este nuevo episodio de Ghostcast, donde exploramos lo desconocido. Hoy estoy muy contento, tenemos un episodio más de este maravilloso proyecto que empezó como una manera más de formar amistad entre nosotros. También muy contento porque nos escuchan muchas personas desde México, Estados Unidos, Costa Rica. Que se suscriban, que le den un like y que compartan nuestro contenido si les gusta. En esta noche me acompaña mi buen amigo Andrés Porras. Un saludo para todos los que nos escuchan nuevamente. Gracias por estar ahí apoyando, escuchándonos y hacer eco de la invitación de Luchito para que compartan y se suscriban. Y deseosos de empezar hoy con el tema que lo tenemos un poquito cargadito para hoy. Sí, viene con historias bastante interesantes y también que se amarran con el tema pasado, que fueron las manifestaciones demoníacas, ¿verdad? También me acompaña mi buen amigo Esteban Araya. Buenas noches a todos, chicos, buenas noches, y a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por seguir este podcast. De verdad que estamos muy contentos, un capítulo más. Hemos tenido una muy buena acogida por parte de todas las personas. Vemos que los suscriptores crecen, las vistas crecen, y pues eso nos alegra y nos motiva a seguir haciendo los capítulos cada semana con mucho cariño, con mucha entrega, para que a ustedes que les apasiona este tema igual que a nosotros lo sigan escuchando. Y como dice Andrés, tenemos un tema cargadito y un tema muy bonito que tiene relación con el que hablamos la semana pasada sobre manifestaciones demoníacas. Entonces está súper interesante el tema, y también recordarles que se suscriban a la página de YouTube y le den like y compartan el contenido para que esta comunidad vaya creciendo cada día más. Así es, Esteban. Bueno, hoy el tema que nos une: manifestaciones paranormales. Bueno, ya tenemos invitada hoy. Sí, tenemos invitada, una invitada muy especial. Y también, como les comentaba anteriormente, tiene mucho que ver con el tema del episodio anterior, que son las manifestaciones demoníacas. Porque ahora, antes de empezar, ella nos contaba un poquito. Ciertamente presenta todas las características de una infestación demoníaca sería. Bueno, sin más por el momento, le doy la bienvenida a nuestra invitada. Buenas noches, soy Nidia Navarro, soy contadora privada y pública. Trabajo para el Estadio Ricardo Saprissa, y aquí para venir a contar nuestras historias, las vivencias que he tenido sobre lo paranormal. Bueno, Nidia, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros este ratito, donde, como decía Lucho y Esteban, en el capítulo pasado estuvimos hablando un poquito de cómo son las manifestaciones que se presentan, y como lo hemos reiterado siempre en los episodios, donde uno trata siempre de buscar una explicación y definitivamente ya no la tiene, ya no son cosas que uno pueda razonar tan fácil. Entonces, tal vez como para iniciar, si estás aquí es porque
tenés cosas que contarnos, y lo primero que nos gustaría tener claro es, bueno, en tu experiencia, ¿vos crees, sos consciente de que existen las situaciones paranormales, de que existe algo que pueda afectar, algo que pueda llegar a la vida de las personas, más allá de lo que tenga que ver con los casos médicos o de estrés o laborales? Hay cosas así como más ajenas, digamos, a la vivencia normal de una persona. Sí, creo. Yo pienso que hay que creer y no dejar de creer. Eso siempre ha existido, lo que es la presencia del mal contra lo que hay del bien. Entonces sí soy creyente en eso, que sí existe y que sí se siente, se presiente esa manifestación o persona ahí que lo está observando, que lo están viendo, pero sí creo en todas esas cosas. El tema sí que hemos hablado nosotros en el episodio pasado de las vejaciones y todo este tema, lo que son sombras, ruidos y ya las partes más fuertes, que es cuando ya hay contacto directo con la persona, que ya la persona siente incluso, bueno, golpes, lo que estuvimos hablando la vez pasada, moretones, rasguños y todo esto. Nos contabas ahora, antes de iniciar, un poquito más o menos, bueno, la experiencia tuya, incluso desde pequeña. Sí, cuando estaba pequeña, como una edad de unos 10 años tal vez, en ciertas ocasiones ya dormida en la noche, en la madrugada, como que uno se despierta y yo sí sentía como la presencia de algo, como al final del cuarto, que algo estaba ahí de pie, parado, y entonces un momento a otro ya lo sentía cerca de mí, sobre mi cama, se sentía el peso de esa persona y no me dejaba como movilizarme, ni como que me hacía presión, digamos, uno se siente como la mano puesta en el cuerpo de uno. Pero así ha sido ese tipo de manifestaciones que sentí en ese momento. Creo que todos los que estamos aquí creemos en estos temas paranormales precisamente porque todos hemos vivido algún hecho, alguna experiencia que de verdad no le podemos encontrar explicación. Correcto. Nedia, ahora que mencionaste esas manifestaciones cuando era niña, digamos, cuando eso pasaba, y anteriormente a esa noche, por decirlo, había pasado alguna situación especial, o alguna fecha especial, el fallecimiento de algún familiar cercano, algo que pudiera relacionarlo, era totalmente aleatorio. Era aleatorio, no era nada así relacionado con difuntos y eso, no. No había alguna energía o algún suceso que pudiera haber desatado estas manifestaciones que tenías. De niña no, digamos, yo no lo sentía, pero en adulta sí hubo alguna actividad, digamos, una discusión con mi esposo, con el que era mi esposo. Uh-huh. Después de eso era cuando ya sentía ese tipo de presencia, como que había algo ahí que estaba ahí acechándome, y entonces porque la discusión había sido bastante fuerte, entonces ya después de eso ya se presentaba eso. Sí, ya ahí había como alguna que desatara esa manifestación precisamente, ¿verdad? Nedia, y ahora que mencionas esto, que era posterior a una discusión con tu ex esposo, ¿en algún momento él te llegó a contar o comentar que él sintiera algo parecido a lo que vos sentiste? No, solo vos. Eso solamente era yo la que sentía eso. Ok, y en tu experiencia, como para ir ordenando un poquito, porque decís que, bueno, de pequeña tenías o sentías cierto tipo de manifestaciones, de acercamientos y todo eso, pero que no había ningún evento que vos supieras como que pudiera desatarlo, algo, tal vez algún familiar y todo este tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa infancia con esa situación? ¿Y en qué momento vos te diste cuenta que sí, eso no era algo que de verdad, o sea, fuera normal, que de verdad había algo? Y si no sé si lo llegaste a comentar con alguien, con tus papás, no sé si tenés hermanos. Con mi hermana Rosa, ella también lo sentía en su momento cuando estábamos las dos, porque dormíamos en el mismo cuarto. Entonces así conversando, ella sí me dijo que ella también sentía ese tipo de presencia. Entonces nosotros antes de dormirnos nos encomendábamos mucho a Dios, pero aún así en algún momento se llegaba y se daba esa manifestación.
Con mis papás no, nunca hablé con ellos sobre eso, nunca conversamos sobre eso. ¿Y cuánto tiempo más o menos vivieron, digamos, esa experiencia? Unos 3, 4 episodios tal vez cuando estábamos pequeñas, que nosotros lo sentíamos. Digamos. Y no era algo, como ahora que nos decís, solamente tuyo, sino que tu hermana también. Ella también lo sentía, sí, en su momento. Nidia, y bueno, tal vez podamos ampliar un poquito más porque entiendo la parte que me dices que sentías la presencia. Yo creo que tal vez todos hemos sentido eso en algún momento, pero sí mencionaste que sentías la presión o como cuando alguien está en el colchón, que creo que de lo que comentábamos en el capítulo pasado es una manifestación más tangible, más física, que no es lo mismo que sentir como que alguien me está viendo, allá sentir algo físico como que alguien se le siente en el colchón. Sí, es una sensación muy fea. En realidad usted se quiere, usted lo siente y siente esa presión ahí, usted no se puede mover, porque yo sinceramente yo sentía que no me podía mover, pero sí estaba ahí y yo sentía que me hacía la presión en la parte, digamos, acostada, obviamente como la cadera y en la parte de como en la espalda, como que se apoyaba ahí, pero aunque yo estaba con mis ojitos abiertos y todo, yo no veía nada ahí, pero sí sentía ese peso ahí encima mío que no me permitía moverme, movilizarme. Y en ese momento tenías chance, bueno, obviamente estás percibiendo eso, estás asustada y preocupada porque sentís pero no estás viendo, te daba chance, no sé, de hacer algún tipo de oración, encomendarte a Dios, y si lo hacías, eso aminoraba lo que estaba pasando. Sí, siempre me encomendaba a Dios y me pedía mucho al manto sagrado de que me protegiera y que me quitara esa sensación. Y poco a poco, conforme iba rezando, yo sí sentía de que ya la presencia se iba, digamos, como que ya me dejaba tranquila, en paz. Pero sí, siempre, aunque por más que yo la sintiera, yo siempre rezaba para sentirme como acogida, más protegida para que pudiera liberarse, ¿verdad? Bueno, ahora nos estabas comentando que ya después de las peleas con el que era tu esposo en ese momento, después de cada pelea como que se desataban, digamos, las manifestaciones en la casa. En el episodio anterior hablábamos de las vejaciones y también escuchaba a un padre decir que no precisamente esto se da porque alguna persona haya jugado algo indebido, por ejemplo como jugar a la Ouija o invocar espíritus o alguna práctica indebida. Escuchaba que también esto se da por envidias. Andrés, en ese caso, estas peleas, porque en las peleas hay emociones, hay sentimientos, ¿verdad? ¿Vos crees que se deba porque, como decía, sentimientos, emociones puedan atraer tal vez algún espíritu que haya hecho estas cosas? Yo creo que tiene que ver, sí, con algo un poquito más fuerte, más allá de que en alguna discusión, más allá de lo que se digan mutuamente, como que eso vaya a provocar algo, creo que tal vez no. Uh-huh. O sea, puede que sí, pero digamos, no es la regla. Uh-huh. Sería una excepción y pueden ser cosas que pasen porque depende de la discusión y pues hay deseos y hay palabras que en realidad pueden traer cosas. Bueno, para nadie es un secreto el poder que tiene la palabra. Sí, porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Ajá, por ejemplo el de una mamá. Uh-huh. El hecho de que tu mamá pueda darte una bendición, o en el peor de los casos, que una mamá en alguna circunstancia, ya sea de cólera o de una esquizofrenia o algo, le diga a un hijo alguna maldición. Digamos, yo creo en el poder de la palabra en ese sentido. Entonces creo que tal vez en una situación muy sofocada, muy caliente, o sea, donde hay mucho odio, tal vez es la palabra, sí puede haber algo que se diga y que vaya a afectar. Ahora, estas experiencias vos la tuviste de pequeña y después grande. No. Sí, ya después un lapso de tiempo bastante grande que no sentía nada. Ya después, ¿qué te puedo decir? Entre los 25 años tal vez. Y la última, que yo creo que fue mucho, hace como unos 3 años o 4 años por ahí, fue la última vez que sentí esa presencia ahí en mi casa de esa situación parecida, ¿verdad? Entonces sí ha sido, sí es algo que ya, digamos, traías
Entonces como que tal vez alguna situación ahí lo haya removido y haya provocado que volvieras a sentir. No era tan diferente como cuando eras pequeña. No. Es muy semejante. Ajá. Es muy semejante la situación. Solamente que cuando ya en grande, sí yo veía que había alguien que me observaba, como una presencia ahí ya más concreta, digamos. No tanto cuando estaba chiquito. ¿Y era una, digamos, como decir, una sombra, o si lograste percibir una silueta, no sé, un hombre, una mujer, o qué era exactamente lo que veías? Bueno, al principio era como un tipo de sombra, pero la última vez fue como una presencia de un hombre. Digamos que yo vi, había un hombre que estaba ahí observándome, así como con brazos cruzados y todo, pero no así como que yo le diga, ay, es que lo vi con camisa roja, blanca, sí, no, sino como, pero sí sentía que era como un hombre que estaba ahí presente, digamos. Una pregunta, estas experiencias que has tenido, que me comentabas que era con el esposo que tenías en ese momento, y ahora la última que se presentó hace como 3 años que nos comentabas, ¿es en la misma casa o es en lugares diferentes donde has experimentado estas cosas? En la misma casa, pero yo tengo 22 años de vivir en el mismo lugar. Ya digamos, la última, ya yo no tenía a mi esposo, obviamente, ya vivía yo solamente con mis hijos. Uh-huh. Bueno, como vivo ahora actualmente, que son solamente con mis hijos, pero no había nada así como que, digamos, que yo dijera, es que discutí con alguien o algo así, no, simplemente llegó y sucedió, que estaba ahí la presencia. ¿En algún momento tus hijos te han comentado alguna situación así que hayan visto algo extraño, o los hayas visto con temor o algo así? No, ellos no, nunca me han dicho de nada de eso. Sí, es que también por los relatos que he escuchado y por cosas que he visto, dicen que también a veces los espíritus o las entidades solo se manifiestan con ciertas personas, no se le manifiestan a todos, que podría ser el caso tuyo, que solo sea con vos. Sí, en este caso lo que quiere molestarte es a vos, digamos, de lo que hablamos la vez pasada, la vejación, la tenés vos. Y Nidia, aparte de esa sensación y que con tus sentidos vos ves que hay alguien ahí, más allá de si podés ver los detalles o no, vos sentís y entendés que es un hombre el que está ahí, ¿has experimentado tal vez algún tipo como de olores, ruidos o algo aparte de esa situación meramente que sea en la noche, madrugada? No, olores no, ni tampoco ruidos extraños. Nunca he escuchado nada, sino simplemente de eso que uno se levanta, va al baño, se vuelve a acostar y sucede la situación que tiene que suceder. Pero no, nunca de ese tipo de cosas, no. Porque ese caso, digamos, de gente que ve que hay alguien en el cuarto, o que se sientan en la cama, incluso no sé si lo hemos mencionado, el señor del sombrero, el hombre del sombrero, que es muy común que la gente lo vea. Se parece mucho también a una situación que tuvo un primo mío en la casa donde ellos se pasaron a vivir aquí en Paraíso. Ellos vivían en Santa Lucía, y los abuelos de mi primo vivían en Paraíso, en esa casa. Ellos se fueron a vivir a Turrialba, y la casa, ahí se fue a vivir mi primo. En esa casa, pues hasta donde yo entendí por el tipo de familia que era, y puedo dar fe, era gente de vida muy desordenada. Estamos hablando que ahí llegaban prostitutas, drogas y todo lo que eso jala. Cuando mi tía se va a vivir ahí con mis primos, ellos empiezan a tener situaciones con alguien que llega al cuarto de mi prima y se le sentaba en la cama también. Ellos vivieron así. Te estoy hablando de una familia que no creyente en realidad. Entonces esas situaciones como que no las veían, no como, digamos, como uno siendo creyente no las ve como algo que afecte. Simplemente eran situaciones que ignoraban, pasaban, pero ellos sí tenían esto que te preguntaba, ellos sí percibían olores, el famoso olor a azufre, y mucho olor a cigarro.
el señor este que llegaba en las noches, mi prima decía que fumaba en el cuarto y encontraban las chingas de cigarro por la casa. Entonces eran cosas que, bueno, ya estaban así como que un poquillo más jaladas del pelo. Y no recuerdo si fue ahí también en esa casa donde en algún momento encontraron incluso alacranes. Entonces, bueno, ya son las infestaciones que estábamos hablando la vez pasada, que ya se manifestaba que sí había algo sucio, sí había tal vez algún vórtice por ahí, sí había tal vez un poltergeist por ahí, porque sí ellos tenían esa constante de olores, bichos, y la experiencia con ese hombre que se sentaba en la cama de mi prima. Bueno, ahorita que usted menciona sobre el cigarro, bueno, eso fue, y hace poco, eso sí fue hace poco, pero en el día, porque en mi casa nadie fuma, digamos, y entonces en el día yo venía de donde mi mamá, y donde yo entré y abrí la puerta, la casa olía a puro cigarro, pero a puro cigarro, a ese olor ahí apestoso de cigarro, y que duró tamaño rato para quitarse, pero así como como si hubieran agarrado y lo hubieran echado en el puro frente de la puerta, pero sí olía puro cigarro, donde yo dije, qué raro, pero si no hay nadie, no está mi hijo, no hay nadie ahí, porque huele exactamente así, abre uno la puerta y olía puro cigarro. Nidia, entonces, después de tu época de la infancia hasta ya casada y que tuviste discusiones con tu esposo, fue que estas situaciones volvieron a llegar y no sé, contanos, ¿eso pasaba cuando estabas dormida? O sea, no sé, danos detalles de cómo era ese tipo de manifestación. Bueno, no era necesariamente que yo estuviera dormida, sino después de una discusión uno no se duerme así como tan rápido, entonces uno está como dando vueltas en la cama de un lado para otro, y de un momento a otro ya se sentía esa presencia ahí en el cuarto, de que estaba ahí viéndome, y ya después de eso ya se sentía donde como ese movimiento que ya se acerca y se va a sentar, se sienta ahí en la cama, y ya uno queda ya como con ese temor, y entonces ya uno empieza como a rezar y a pedir. ¿Te daba por hablarle o por decirle váyase? O? Sí, en una vez sí, yo sí dije váyase, pero no, se mantenía ahí sentado en la cama y me hacía más presión todavía hacia mí. Andrés, tal vez vos nos puedas aclarar un poquito más, vos que tenés más conocimiento del tema. Es que ahora que Nidia menciona eso, lo he escuchado muchas veces, que cuando alguien está viviendo o sufriendo una manifestación de este tipo, sea sonidos, movimientos, sombras, lo que sea, vos tenés, por decirlo de alguna manera, la autoridad de repeler eso, de reprenderlo, decirle váyase, no me moleste, no lo quiero aquí en mi casa. Y he escuchado personas, como dice Nidia, que mejora la situación, digamos. Entonces la pregunta sería hasta qué punto sí tenemos una autoridad para repeler eso. Ahí lo que habría que hacer es primero, obviamente la circunstancia tal vez en el momento no da como para diferenciarlo de el tipo de manifestación que es, porque a veces puede ser algo muy simple, que puede ser meramente una manifestación de un difunto. Pero un difunto no va a buscar la manera de hacerte daño ni de molestarte en el sentido de asustarte. Obviamente te puedes asustar porque es algo que no vas a esperar, pero ellos en realidad lo que buscan o lo que hacen es simplemente algo como de la vida cotidiana que hacían, que era lo que nos contaba doña Mayala, que las presencias que llegaban al hospital eran de compañeros que llegaban meramente a hacer lo que siempre hacían. Entonces ellos los veían pasar o sentían que pasaban, pero haciendo sus labores en el hospital. Algo que sí quiere es estorbar tu paz, es porque sí quiere de verdad que no estés tranquila. Entonces primero habría que diferenciar esas dos. Dice, ¿qué tipo de manifestación es? Como te digo, obviamente en el momento uno no le da la cabeza para eso, pero si es algo que vos podés enfrentar, reprender, y no, tal vez no de una manera ni violenta ni nada, sino simplemente como dice Esteban, con autoridad, decirle
mira, no me molestes, andate, no sé, con autoridad, como decías vos. Sí se puede hacer, sé que funciona, pero y también está la parte de ver el tipo de creencia de la persona. Hay gente que no cree y estas situaciones simplemente las dejan pasar, y lo que vemos la vez pasada, dice, se van acumulando y ya llegan otro tipo de situaciones, como ya agresiones y todo eso. Tal vez de la parte de nosotros como creyentes, yo sí, o como hace Nidia, el hecho de rezar, más allá de, bueno, primero enfrentarlo, dejarle claro que no quieres que te moleste ni nada, y de ahí agarrarte de la oración. Cosa que me parece curiosa es que me digas que vos rezabas y se calmaba. Entonces, un ánima no creo que sea. Eso te iba a decir. Yo creo que el hecho de que en ese momento uno haga una oración, se encomiende a Dios, y esta cuestión baje la intensidad o desaparezca, sí. Deja ver que no es algo bueno. Por eso en el episodio pasado cuando hablamos del exorcismo, ¿por qué los sacerdotes dicen que el exorcismo funciona? Porque ya la parte médica no pudo hacer nada, y de momento llegas y con ciertas imprecaciones, ciertas oraciones, sí ves un resultado. Entonces quiere decir que no es algo que está o va en contra de ese tipo de prácticas, va en contra de lo que sea rezar, los que hablamos también de los sacramentales. Entonces, bueno, ya te puede dar como más o menos un panorama de qué tipo de presencia es. Se los digo porque en el caso de las ánimas, nosotros tenemos un primo que por circunstancias de la vida se suicidó, y teniendo en cuenta que era un alma que necesitaba algo, él todavía llegaba a la casa, y las manifestaciones, digamos, de él era llegar y destapar la olla rosera. O sea, más de una vez nosotros, bueno, en este caso mis hermanos estuvieron en la casa y pensaban que tal vez era yo que había llegado. Escuchaban la olla, mi casa era 2 pisos, ellos estaban en la segunda planta, escuchaban la olla rosera que la destapaban y pensaban que era yo que había llegado a almorzar. Y después bajaban y se dan cuenta que no había nadie en la casa. Mi mamá en ese momento, ella creía que era este primo, y llegó un momento en el que sí lo enfrentó. O sea, si necesitas algo, vamos a hacerte un rosario, un novenario, lo que sea, pero no vengas a molestar. Vos necesitas descansar, tenés que irte al lugar donde tenés que irte, y nosotros no podemos estar aquí ni viviendo asustados, ni viviendo incómodos porque vos venís a molestar. Andate y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer y listo. Pero digamos, por eso te decía ese tipo de manifestaciones. En el caso ya de cosas que hay más que atenten hacia vos, que si quieran incomodarte, que si quieran quitarte paz, y si se complican, ya quieran incluso agredirte, eso sí hay que meterle un poquito de como hace Nidia en este caso con la oración, y más allá ver qué tanto cesa, porque hay periodos en los que tal vez no molestan. Ya lo ven, bueno, Nidia, que nos acaba de contar que le pasó de pequeña, que incluso ahora le volvió a pasar hace un tiempo, y hay como esos lapsos donde no se manifiesta. Tal vez se calma, pero no quiere decir que se vaya. Nidia, y digamos, te pasó eso de pequeña, te ha pasado de grande, ¿eso ha hecho de alguna manera que vos vivas con miedo, o estés en tu casa con miedo, o simplemente lo ignorás y cuando pasa, o si vives como con ese miedo constante? No, miedo constante no. Es que yo soy muy creyente, entonces yo rezo mucho, entonces así como que yo pase asustada en mi casa, no, en realidad no. Ahora que Nidia comentaba de esta situación, que ella siente una presencia que se le sentaba a la par en la cama, me acuerdo que en la antigua casa donde vivía yo con mi mamá, hubo ciertos episodios donde me pasaba lo mismo. Y retomando un poquito lo que preguntaba Esteban, de que si uno puede tener la autoridad de ordenarle a estos espíritus, ¿verdad? Yo por muchos años me estuve reuniendo en una iglesia protestante, y como creencia, y estoy seguro
que el nombre de Jesús está por encima de todo. Y estas cosas cuando sucedían, bueno, a mí se me enseñó que uno tiene autoridad y de lo que se pida en el nombre de Jesús se cumple. Sí me pasaron muchas cosas, muchas veces que precisamente me quitaban la paz, no me dejaban dormir, y cuando despertaba lo primero que hacía era ordenarles en el nombre de Jesús que ya me dejaran tranquilo. Creo que también por ahí uno tiene autoridad también. Y Nidia, ya para ir a otras, tal vez en otro ámbito, ya no solo en lo personal, nos comentabas ahora antes que trabajas más bien en el estadio Ricardo Saprissa. Este estadio, bueno, ya tiene historia, ¿verdad? Ya tiene bastantes años aquí en Costa Rica, y es un lugar público que cuando hay eventos de fútbol, conciertos y todo, tiene acceso a muchas personas. Tal vez muchas personas no vayan ahí a escuchar su cantante o a ver solamente a su equipo favorito. Creo que también hay personas que pueden ir ahí a hacer alguna cosa turbia, un poquito turbio. ¿Has vivido alguna experiencia en este estadio? Sí, he vivido una experiencia específicamente en la oficina donde yo trabajo. Ahí se divide en 3 partes. Hay una oficina específica donde trabaja mi compañero analista, que ahí en las noches cuando nosotros nos quedamos trabajando, no solamente yo lo he escuchado, sino también mis otros compañeros, estamos trabajando y escuchamos perfectamente que la silla se reclina, que alguien llega, se sienta y se reclina, igual cuando se levanta de la silla, y pasa en constante movimiento, y sabemos que no hay nadie, o sea, ahí no está nuestro compañero, no hay absolutamente nadie, pero ahí la silla pasa en constante movimiento. Nosotros sí le decimos que se calme, que ya no nos moleste porque estamos trabajando, se para un momento y después otra vez vuelve otra vez el chillido de la silla y ahí va y viene, ¿verdad? No solamente en el área de nosotros se siente eso, sino en otros lados del estadio hay compañeros que sí comentan que ellos sienten ese tipo de presencias. Yo no las he podido ver, pero lo único que puedo constar es eso que sucede en la oficina propiamente. Nidia, y esas oficinas están, para que la redundancia, propiamente dentro del estadio, como tal, de la estructura del estadio. Sí, están dentro del estadio. Ok, sí, porque tal vez como dice Lucho, pues obviamente todos, por lo menos acá los que nos escuchan en Costa Rica, sabemos que el estadio Ricardo Saprissa, bueno, obviamente un lugar icónico, y es una estructura muy vieja donde se reúnen miles de personas, y como dice Lucho, pues a pesar de que es un ambiente de fiesta y bonito donde la gente va a disfrutar, pues también en su momento se han presentado cosas feas, pleitos, no sé, me atrevo a decir que hasta apuñaleados, no sé, todo este tipo de cosas, que las pasiones que genera el fútbol, y al ser una estructura tan antigua, me imagino que pues de alguna u otra manera puede absorber este tipo de energía negativa. Antes de empezar, yo le preguntaba a Nidia que si ella también creía, porque cerca de este estadio hay un puente famoso donde, bueno, famoso lamentablemente precisamente porque muchas personas se van y se suicidan ahí, se lanzan. Creo que esto también puede atraer todo esto, ¿verdad, Andrés? Esto que hablamos ahora de la manera en la que se manifiestan, sí, posiblemente hay muchas almas que están ahí y necesitan mucha luz. Son seres que están ahí, no sabemos qué necesitan, qué es lo que los retiene todavía, pero en ese caso, o sea, yo sí creo que haya, por supuesto que sí, principalmente por la historia del puente. Uh-huh. La historia de ese puente tiene cualquier cantidad de situaciones complicadas con personas que han llegado a atentar contra su vida ahí, y sí, tiene que manifestarse de alguna manera. El tema con esto que nos cuenta Nidia, yo ese sí lo veo ya más como un alma, porque llega a ser algo muy básico que tal vez hacía. Tal vez como un trabajador. Sí, probablemente alguien que todavía está ahí y se sigue manifestando, sigue llegando, alguien que le hace falta todavía algo, y esto que hacen ellos de reprenderlo y decirle, bueno, que no moleste, tal vez ahí, no sé si hay la posibilidad como de encenderle tal vez una velita o
sale un Padre Nuestro o algo, no sabemos qué necesita, pero sí entra ya dentro del tema de almas. No es algo que llegue a molestarlos para asustarlos, simplemente ustedes lo escuchan y ves que la manifestación es la misma. Eso es lo que hacen, nada más. Sí, es exactamente la misma, no sucede nada extraño. Siempre se sienta y igual se escucha cuando se levanta. Pero solamente eso, no hay más de eso. O sea, que se caigan objetos y esas cosas, no. Si ya como que les azoten una puerta o ya les golpeen las paredes, las ventanas y esas cosas, no. Es algo muy, muy básico y tal vez esa persona lo hacía mucho y tal vez está por ahí todavía necesitando algún tipo de luz. Como doña Mayela nos comentaba en el episodio anterior, precisamente eso que dice Andrés, ¿verdad? Que doña Mayela le decía a los compañeros que cuando veían un alma, un espíritu de algún compañero fallecido, que le preguntara más bien qué era lo que ocupaba para trascender, si hubo algo que dejó sin hacer para poderlo ayudar. Creo que también a veces se puede, cuando uno experimenta estas cosas, también se puede preguntar qué es lo que necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decías vos de prenderle una vela, de darle un rosario, una oración. A veces creo que también son espíritus que nada más ocupan algo también para trascender. No es precisamente que lleguen a hacer algún mal o a molestar a las personas. De las experiencias que yo he tenido y testimonios, algunos llegan a manifestarse y si pueden vocalizar de alguna manera lo que se conoce como una psicofonía, ellos lo que piden es luz, les falta luz. En el caso de que uno tal vez lo pregunte y no haya manera de que te comuniquen qué es lo que necesitan, por lo menos nosotros cristianos lo que hacemos es pues encender una velita y ofrecer un Padre Nuestro y que el Señor lo reciba en su misericordia, porque tal vez es un tema que podemos hablar después, que es más o menos el hablar un poquito de cielo, infierno y cómo es el comportamiento de las almas, para entender un poquito de por qué es que necesitan luz, por qué es que una oración sí les sirve. Pero es eso, a veces cuando se logra manifestar piden luz, y en el caso de que no lo hagan, nosotros lo que podemos hacer es encender una velita y una oracioncita para que esa persona descanse. Hace unas semanas, conversando con una persona, me comentaba que ella había ido a este parque de Morazán, es un parque muy conocido en San José, aquí en Costa Rica, y había ido con un grupo que Andrés mencionó anteriormente, que se llama Actividad Paranormal de Costa Rica. Bueno, ellos fueron ahí con toda su instrumentaria, y dice que ella se comunicó precisamente con un espíritu. No sabemos si era un hombre o una mujer, ella no me dijo, pero ella dice que se comunicó con este ente y le preguntaba si necesitaba algo para trascender, que por qué estaba habitando ahí, y él, por ser el espíritu, pero dice que él le dijo que no necesitaba nada, que él estaba feliz ahí y que él se iba a quedar ahí. A veces los espíritus, como ya hemos comentado anteriormente, se aferran o se amarran a ciertas cosas materiales, personas, todo. Por ejemplo, como decía Nidia, tal vez este espíritu que se presenta ahí en el estadio puede ser una persona que trabajó ahí, falleció y les gusta seguir trabajando, ¿verdad? Yo tal vez, como dice Andrés, tal vez sea tema para otro podcast, pero podemos mencionarlo. Por un tema laboral, he conocido personas, llámese rescatistas, cruzrojistas, personas de la policía, que cuando se llega a una escena, dígase accidente, dígase catástrofe, lo que sea, donde hubo una muerte súbita, una muerte repentina, generalmente accidentes de tránsito, y obviamente está el fallecido o la fallecida ahí, son dados a hacer un tipo de oración para ayudarle el alma a esta persona, porque obviamente en un accidente pues las muertes, toda muerte es trágica, pero son muertes que obviamente no te esperabas, ni la persona que se murió ni los demás. Entonces ellos nos comentaban que hacen este tipo de oración como para decirle a esa persona, a esa alma que está ahí, usted trascienda, usted ya no pertenece a este plano. Entonces con esta oración tratar de que esa persona no vaya a quedar ahí, porque
literalmente se los digo, hay personas que nos han dicho, bueno, esa persona que acaba de fallecer tal vez ni siquiera se dio cuenta que falleció porque venía en un carro a alta velocidad y pasó este tipo de accidentes, entonces necesita como ese impulso, esa oración para decirle, bueno, pasó una desgracia, usted ya no pertenece a este plano y trascienda. Entonces creo que por ahí va el tema también. No, y qué bueno que comentas esto. Hace creo que un par de años, al frente de mi casa donde vivo actualmente, se dio un accidente de tránsito muy 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 feo. Una persona en motocicleta fue arrollada por un vehículo a alta velocidad, dio como unas 5 vueltas en el aire y falleció instantáneamente. Yo le di auxilio pensando que todavía estaba vivo, pero ya al momento de acercarme vi que estaba fallecido y en ningún momento se me ocurrió hacer esto, una oración, o por lo menos decirle a la persona que había fallecido y lamentablemente ya tenía que trascender, ya había dejado su vida. Y ya para ir finalizando, también he escuchado, ahora que comentabas esto de los accidentes, que a veces hay personas, por ejemplo este motociclista que lo atropelló el carro, no fue el caso en este accidente, pero sí he escuchado otros casos donde se atropella una persona, mayormente o comúnmente siempre les falta un zapato. Que hay un zapato se le desprendió y nunca lo encontraron. Lo que escuchaba era que al darse el impacto, bueno, aparte de la energía que hay en el impacto, también cuando se desprende el alma, dicen que es tanta la energía que hace que algo de lo que hayan vestido se desprende y no lo encuentran, ¿verdad? Verás que sí es muy común, no te podría decir que sea en 100% de los casos, sí, pero sí, no es la regla, no es la regla, pero es muy pasa. común ver personas generalmente cuando sufren un atropello que un zapato sale volando. Y pues sí, hay teorías de teorías, ¿verdad? Obviamente está la fuerza del impacto como tal que puede hacer que se te desprenda una prenda o hasta un miembro, en el peor de los casos una pierna, un brazo. Pero sí he escuchado eso, digamos, sí creo que es no podría decirte si es un mito o una realidad, pero sí he escuchado eso, que en el momento que el alma se desprende, pues hay una manifestación física de esa persona como tal. Podría decirte que sí, en muchos de los casos se ve las personas sin un zapato, hasta sin una media. Ajá, sí. Temas así, ¿verdad? Entonces uno, como decía Nidia ahora, no hay que creer ni dejar de creer, pero sí se dan muchos casos. Sí, ya para ir finalizando, bueno, Nidia, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. No precisamente tenemos siempre que esperar que las manifestaciones paranormales se den como a veces vemos en las películas, ¿verdad? A veces son cosas muy sutiles, a veces se presentan sin que nosotros las hayamos provocado, a veces pueden ser por envidias, por amarres, por brujería. Y bueno, tenemos las formas también de, como lo comentaba Andrés, de tratarlas, como lo vimos en el episodio anterior, de tratarlas con oración, de una oración de liberación. Creo que también estuvo interesante todo lo que nos comentó Nidia. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos traído todas estas historias. Con mucho gusto y espero que haya sido de su interés en ese caso. Así es, Nidia, de verdad te agradecemos de parte de Ghostcast que hayas compartido este ratito con nosotros, que nos hayas comentado tus experiencias, tus historias, que nos ayudan mucho, y comentarle a todos los que nos están escuchando que por favor se suscriban a la página de YouTube, que comenten, que le den like, que compartan y como les digo, que comenten si tienen alguna experiencia, si tienen algo que decir sobre lo que hemos hablado, pues estamos abiertos a escucharlo, a leerlo, a analizarlo. Y también muy importante lo que decía Lucho, creo que la esencia de este podcast es tratar de ser lo más objetivos posibles, y hay veces, como él mismo lo decía, este tipo de manifestaciones no son como lo vemos en las películas, no venimos a hablar paja, como decimos acá en Costa Rica, no son a veces manifestaciones tan exageradas, de ver cosas volando, de ver cosas cayéndose, de ver una persona con la cabeza dándole vueltas. ¿Por qué? Porque lo que queremos en este podcast es tratar de ser objetivos, de en estos pequeños detalles, en esas manifestaciones sutiles, tratar de averiguar o analizar si de verdad hay algo más de fondo, si hay algo paranormal. Y al final y al cabo ese es el objetivo de este podcast y de nosotros. Entonces, nuevamente darle gracias a Nidia por participar hoy con nosotros. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy y los esperamos la próxima semana con un nuevo y muy interesante tema. Andrés.
Y de mi parte también agradecerle a Nidia que sacara el tiempo para venir a contarnos. Y me alegra que de verdad, pues, como lo mencionaste ahora, seas una persona creyente y que saques tu tiempo para rezar cuando estas situaciones se dan. Espero que eso te fortalezca y que siga siendo una herramienta, pues, que te ayude a sobrellevar la situación cuando se dé. Igual de parte de nosotros estamos abiertos a orientarte si algo necesitas, si algo podemos aportar para que para que esas situaciones en realidad que son molestas, que son incómodas, no pasen más. Si en algo podemos ayudarte, pues mucho gusto. Y reiterarle el agradecimiento a todos los que nos han escuchado y han sacado el tiempito para escucharnos hoy. Pues recordarles lo mismo que dice Esteban, aquí tratamos de ser objetivos y tampoco ser sensacionalistas. Queremos verlo desde lo más común, como simplemente escuchar una silla que rechina, hasta ya situaciones meramente como manifestaciones físicas y todo este tipo de vejaciones que pueden ser hasta moretones y aruñazos y todo eso. Bueno, reiterarle nuevamente las gracias a Nidia por habernos acompañado en este episodio, y también las gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber escuchado este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Ya saben, si el material les gusta, por favor suscríbanse, denle like, compartan con sus familiares, con sus amigos todo este material que con mucho cariño realizamos para ustedes. Y los invitamos también para que nos acompañen en el próximo episodio de Ghostcast, donde exploramos lo desconocido. Y así hemos llegado a la conclusión de otro episodio más de Ghostcast. Por favor, suscríbete, compártenos sus historias y por esta noche te recomendamos mantener la luz encendida.